cambio climático ya está afectando y modificando a las plantas y su floración, ya que las temperaturas elevadas y el CO2 está provocando el aborto de las flores. De manera natural, las abejas consumen polen y néctar, que es lo que obtienen de las plantas, ¿sí? Entonces, de ello, la abeja lo pecorea, lo lleva a su colmena, lo almacena. Obviamente que los procesos digestivos tienen mucho que ver, donde le incluyen enzimas, lo guardan en los panales y le hacen un tipo de ensilado. Y eso les sirve para ir comiendo durante su vida dentro de la colmena. Entonces el consumo principal de ellas está de polen y néctar o miel, ¿sí? El néctar se le conoce cuando se saca de la planta. La miel ya es cuando es un proceso que ellas han elaborado y está madurado dentro de la colmena, ¿sí? Lo que nosotros consumimos ya no es néctar, es miel. Vamos a poner un ejemplo. En el caso del néctar, cuando se obtiene de la planta, tiene mucha agua. La mayor parte de del volumen es agua. Y en el caso de la miel es al contrario. Un 90% es azúcar o concentrados y lo demás es agua, ¿sí? Cuando nosotros cosechamos una miel ya del panal para consumo, estamos hablando de que tenga 17% de humedad, ¿sí? De los concentrados estamos hablando de 83% la diferencia. Entonces nos dimos cuenta cómo al incrementar las temperaturas había un incremento en el aborto de las flores. ¿Cómo? Sí, es decir, si nosotros mantenemos las plantas a una temperatura amigable hasta cierto punto... ¿Cuál es la temperatura amigable? Mira, cada cultivo tiene un óptimo térmico diferente. En este caso nosotros trabajamos con dos temperaturas diferentes, 30 grados y 40 grados Celsius. Cuando pusimos las plantas a 30 grados, pues se desarrollaron bastante bien, con buena producción, buen rendimiento, una morfología de la planta bastante adecuada, buena calidad de frutos. Sin embargo, cuando subimos la temperatura 10 grados a 40 grados, entonces empezamos a ver los problemas que genera el incremento de las temperaturas en la fisiología de las plantas. Uno de los problemas más graves es el aborto de las flores. ¿Qué es lo que notamos? Que las plantas empiezan a producir flores, pero nunca llega a formarse el fruto. Entonces, algo bien interesante que estábamos viendo con los estudiantes es que el polen de las plantas que están a 40 grados no tiene viabilidad, ¿sí? ¿Qué es eso que no tiene viabilidad? Que no es capaz de fecundar al óvulo, ¿sí? Entonces, hay algo ahí bioquímicamente, tal vez algo hormonal que está sucediendo, que esto nos da pie para realizar futuras investigaciones. Lo que sí es un hecho, que el incremento de la temperatura, al menos en tomate y en chile, impacta directamente en el aborto de las flores. El calendario se debe hacer por zonas diferentes. ¿Por qué por zonas? Porque estamos viendo el cambio climático y entonces anteriormente teníamos que las flores o las plantas florecían en cierto y determinado mes. Ahorita ya no es así, ¿sí? Otra cosa, la actividad humana ha hecho mucha deforestación, cambio de uso de suelo, se ha deforestado tanto y se han eliminado muchas plantas que ya en sí el cambio climático como tal ha hecho que florezcan antes, florezcan después, las lluvias se adelanten o se atrasen y muchas de las plantas tienen que ver su floración con la cantidad de agua que reciben, ¿sí? Entonces pudiéramos pensar que en una zona donde era normalmente que empezaran las lluvias en junio y que ahorita, por ejemplo, se estén adelantando y comenzando en mayo, esto inmediatamente afecta a la floración de las plantas. Entonces eso va cambiando de zona en zona. Eso ha hecho que ciertas áreas se hayan deforestado, se haya hecho un cambio de uso de suelo, se hayan abierto a potreros, a áreas de producción agrícola, lo cual impacta directamente en el hábitat natural que deben tener las abejas
para reproducirse, para alimentarse. Es decir, ¿Cuál es el área natural que usted dice? las áreas naturales son aquellas en donde la abeja naturalmente puede encontrar alimento. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Que a través del cambio de uso del suelo y a través de la fragmentación de ese hábitat, de la deforestación, se están eliminando especies que producen o que son para las abejas fuente de alimentación. Por ejemplo, acá en la zona está el árbol del cicilché, por ejemplo, o una hierba anual que se llama tajonal. Esas especies, por ejemplo, en la actualidad, sobre todo en el caso de cicilché, en esta región del centro norte de la península de Yucatán, pues vaya, el cambio de uso del suelo ha hecho que esta especie haya disminuido su población y en consecuencia la alimentación para las abejas pues haya disminuido y es muy común encontrar ya en esta zona, en la parte norte de la península de Yucatán, en donde esa especie era pues ampliamente abundante hace 2-3 décadas, que en la actualidad los apicultores de esta zona pues no están cosechando productos de esas floraciones, porque las floraciones ya no están tan abundantes como eran antes. La mejor experiencia que he tenido como apicultor, pues creo que fue el año del 2006. Tuvimos una producción pues muy alta, hablando de por colmena por año. Alcanzamos una producción de 90 kilogramos por colmena por año. Creo que es lo más que he alcanzado en mis 20 años en la apicultura aquí en la península de Yucatán. Me refiero a que floreó, pues todas las floraciones que deberían de florear, florearon durante los meses consecutivos, cosa que no pasa siempre. O sea, hay tajonal, después sigue el cicilché y no llueve y el cicilché no florea, nos salteamos al javín. Ese año fue un fenómeno que estuvimos sacando miel cada 15 días, cada 20 días hasta junio. A ver, la peor, hablando de producción, creo que fue cuando saqué 36 kilogramos por colmena. O sea, de 90 a 36. De 90 a 36. Creo que fue en el 2013. Hablando de producción de miel y hablando de precios, pues la del 2020, la del año pasado. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal.
El deterioro del medio ambiente, el cambio climático y el uso indiscriminado de herbicidas ha ocasionado modificaciones en los eventos florísticos de cada región, ocasionando la escasez de néctar y polen en el campo, siendo estos los elementos que proporcionan los nutrientes principales para el desarrollo apropiado de las colonias de abejas. La falta de estos elementos en la dieta de las colonias de abejas ocasiona estrés alimenticio, principal causa de la presencia de enfermedades o el abandono del nido. De noviembre hasta junio. Es el ciclo que utilizan. Entonces, en noviembre empiezan las enredaderas, que eso es un monte bajo. Le llaman aquí en nombre maya Soscat y Soleac. Le llaman a ese tipo de floración, que es en noviembre. Después de ella sigue el tajonal, que es entre diciembre y enero. Lo que le decía que de enero se bajó a diciembre. De ahí seguimos con el Tzilché, que es la mejor miel yucateca. Es lo mejor que tenemos, lo que le da aroma a todo. Del Tzilché seguí en marzo el Javín. Creo que han escuchado hablar del Javín. Es un árbol muy grande, muy maderero también, porque lo talan y bueno. Pero es un árbol que ahorita precisamente en esta temporada está floreando. Sus flores moradas. Son tipo blancas. Son blancuzcas, tira la hoja y sale la flor, muy bonita. Muy bonita. Bueno, después del Javín nos sigue el Chacá. Chacá sí lo conocen, es claro. Inconfundible el Chacá. No veo ninguno por aquí para mostrar, pero el Chacá es el que sigue ahorita. Después del Chacá siguen varias floraciones. Me estoy salteando muchas floraciones que no son tan significativas, tan productivas como las que le estoy mencionando. De aquí nos sigue el Salam. Cuando no hay estas floraciones, nosotros viajábamos antes al mangle. ¿Qué es lo que hacíamos? Tomábamos toda la floración del monte, que es desde noviembre, diciembre, enero, que es el tajonal, febrero, marzo, que es el Tzilché, abril y mayo, parte de junio, que vienen siendo los árboles grandes como el Salam, el Javín, el Chacá. Pues terminábamos con el Salam más o menos como el 15 de mayo. Estábamos terminando con el Salam y nos daba tiempo de llegar al mangle cuando estaba empezando la floración del mangle. Ahorita ya no. ¿Cómo? Ahorita ya no se puede. La floración del Salam se alargó. A veces estamos sacando hasta el 15 de junio, estamos sacando el Salam. Y el mangle florea antes, florea desde el 15 de mayo. Entonces ya no es redituable viajar a la playa a poner colmenas, porque pues estamos en plena floración aquí. Entonces sí ha cambiado mucho el clima. El tajonal que floreaba solamente en enero, ahorita lo vemos florear desde el 10 o 11 de diciembre. Entonces se han ido acortando y alargando en algunos lugares. Es importante suministrar alimentación suplementaria con fuentes energéticas y proteicas que garanticen el mantenimiento y la supervivencia de las colonias durante la época de escasez y evitar el despoblamiento o enjambrazón de la colonia. Entre las fuentes de alimentación suplementarias más usadas se encuentran el jarabe de agua con azúcar de caña, elaborado en proporción, que le proporciona a las abejas el requerimiento energético. Para la suplementación de proteína se usa la harina de soya o levadura de cerveza. Después de junio, cuando terminamos la cosecha, siguen otras floraciones, pero con muy poca producción, que tenemos que apoyar a las colmenas con alimentación artificial. La alimentación natural, pues ya sabemos que es la miel y el polen de los árboles y de las hierbas. La abeja pues tiene dos instintos. El primer instinto es almacenar y el segundo es reproducirse. Nosotros el almacén, cuando ya está listo, maduro, es el que cosechamos, y por ende tenemos que alimentarlas. Ellas almacenan eso para aguantar los meses que vienen que no hay floración. Entonces nosotros les preparamos alimento artificial con azúcar y fructosa, perdón. El programa federal Sembrando Vidas está perjudicando a la apicultura, ya que acaba con la diversidad de plantas. Hay apicultores que pues el azúcar, la fructosa es muy cara y van a comprar otros como melazas, dulces, cosas que pues no es alimento para la abeja y sí les hace daño. En lugar de ayudarlas, sí baja mucho la población. Hablando del azúcar y la fructosa,
son alimentos perfectos para la abeja. Hay un mito que dicen, oye, tienes que alimentarlas con miel. Tienes que alimentarlas con miel, que el azúcar les hace daño y que la fructosa también, no, es algo negativo. Nosotros lo vemos de la manera, pues cuando vemos una colmena muy débil, empezamos a alimentar con azúcar o fructosa y vemos como inmediatamente, aparte de que empieza a ovar la reina, las larvas son alimentadas perfectamente. ¿Y la miel es miel de calidad? No, la alimentación artificial es solo para que sobrevivan. No, es solo para que sobrevivan. No para que almacenen. Pues la deforestación no se ha dado así de... En algunas zonas sí, pero igual de repente lo compensan, ¿no? Por ejemplo, se desmonta y se siembran frutales. Tiene sus consecuencias negativas también esto, ¿no? Cultivos monoflorales son solo un tipo de polen y podría no haber una riqueza nutricional en esto. O el otro tema que es que a la hora de poner cultivos empieza a haber un control químico contra plagas y esto igual nos pega a nosotros como apicultores. De repente tenemos abejas cerca de zonas de cosecha, de siembra de cítricos, por ejemplo, que es lo que se da por la zona sur. Y a veces no nos explicamos que unas colmenas van muy bien en población y a la siguiente semana están a la mitad de población. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien fumigó a 1 kilómetro o 2 de distancia y mató un montón de abejas. Y digo, porque no tienen que ir a fumigar en nuestro apiario. No, pero las aunque se fumiguen en su área de cultivo, ya con eso podríamos tener un problema, ¿no? Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Los suplementos energéticos y proteicos son necesarios para incrementar las poblaciones de abejas obreras con el objetivo de tener un mejor aprovechamiento de los eventos esporádicos de floración, teniendo mayor rendimiento a la captación de néctar y polen, además de contribuir a una mejor polinización de diversas especies vegetales. Yo creo que lo deseable en tiempos de no producción sería unas 20, 30, 35 mil abejas. Y en tiempos de producción, no producción, ¿cuándo es? Estamos hablando del invierno. Ok. Del verano, casi el otoño. Para otoño y para primavera, nosotros quisiéramos 60 mil, 80 mil abejas en una colmena. Mientras más abejas, más miel. Más miel. Ese es el tema, ¿no? Esa es la fuerza de la colmena, su cantidad de habitantes. No nada más es decir, vamos a lograr la cantidad de abejas que necesitamos. Es cómo lo vamos a lograr porque hay un porcentaje de abejas que son las que van a buscar el néctar y el polen. No todas van. Hay unas que son encargadas de atender a la reina, hay unas que son encargadas de atender a la cría, hay unas que son encargadas de hacer limpieza, hay otras que son encargadas de hacer construcción dentro de la colmena, hay que trabajar en la cera, hacer los panales. Entonces hay un porcentaje de abejas. Al final todas lo van a hacer, pero es por edades. Los químicos del sistema digestivo de la abeja prepara el néctar o el polen para que, por ejemplo, las crías lo puedan consumir. Sí, es como una predigestión. ¿Sí? Entonces las abejas jóvenes tienen la capacidad de desdoblar lo que entra a la colmena como alimento para darle a las crías. Hay otras abejas, yo creo que inmediatamente después de eso, hay otras abejas que tienen la capacidad de generar cera. La cera no es otra cosa más que grasa. ¿Sí? Es una abeja que ya consumió suficiente alimento como para tener un excedente y generar una grasa. Y esa grasa ellas la pueden extraer de su cuerpo. Hay unos órganos especiales para eso. Y entonces generar cera. Si no hay esa edad de abeja en el momento justo, no hay manera de construir dentro de la colmena. ¿Cuánto tiempo debe tener la abeja para que haga cera?
Parece ser que, no sé exactamente así en la fecha exacta, pero creo que son después de los 15, 17 días de haber nacido. Entonces ahí hay un periodo de unos días en los que ellas pueden hacer eso. Después de eso pasan al siguiente, que es poder ser pecoreadoras. O sea, ya salir a buscar el néctar, el polen. Nos enfrentamos a cambio climático. Eso es algo que sonará muy trillado, pero es una realidad. Estamos viendo temperaturas más extremas, en calores, de repente en fríos. Estamos viendo lluvias atrasadas o lluvias en otro orden, ¿no? Cuando entendemos que no debería estar lloviendo, está lloviendo. Esas lluvias excesivas, por ejemplo, el año que pasó, que nos llenamos de agua en el estado en general. Entonces todo eso está golpeando a la apicultura, ¿no? Nosotros como apicultores nos ocupa, ¿no? Y nos preocupa ver este tema del cambio climático, ¿no? En el caso del Cicilché, fíjate la variación que te comentaba anteriormente de las lluvias. Nosotros teníamos a veces, desde noviembre comenzaba el Cicilché. Desde noviembre empezábamos a prepararnos, a comenzar a florear y llegaba febrero. En esta ocasión se retrasó totalmente y a fines de marzo por la zona norte de aquí, de Ixil, Chicxulub, toda esa parte, hasta finales de marzo, finales de febrero empezó a aparecer ¿El Cicilché? el Cicilché. Y ahorita ya se quemó, ya acabó totalmente. O sea, dura menos. Duró mucho menos. O sea, el Cicilché era, me decía usted... Desde noviembre prácticamente hasta, pues se podía ir hasta abril. De noviembre a abril. ¿Y el Cicilché a qué se ha reducido? Ahorita prácticamente en esta ocasión, fines de febrero, y en algunos duró 15 de marzo, 18 de marzo, ya se acabó. Se tiene que hacer algo en términos de buscar áreas de reservas naturales en donde se puedan mantener esas especies. No dudo que se requiere espacio para crear estos desarrollos habitacionales. Sin embargo, tenemos que ser conscientes y ver entonces dónde podemos conservar esas especies de plantas que de manera natural ya no existen ahora en ciertas áreas donde se ha urbanizado. Entonces, ¿En dónde había y dónde sí. ya no hay? Perdón, doctor. En la zona metropolitana de Mérida y en toda el área conurbada era muy común esta especie de Cicilché. Y en la actualidad, repito, yo creo que los esfuerzos tienen que ir encaminados a conservar ciertas áreas, a plantar estas especies, a definir ciertas áreas de conservación. Ciertas áreas de conservación en donde podamos convivir todos, en donde puedan convivir estas especies silvestres, estas especies que favorecen la polinización, que ayudan a la producción de frutos de plantas silvestres, a mantener el hábitat, a mantener la reproducción misma de las plantas, y bueno, que además nos beneficien con la producción de miel. Sí se puede, pero hay que organizarnos y hay que ver esas regiones naturales en donde se pueden mantener las especies vegetales y se pueden mantener estas especies de insectos que naturalmente pueden ahí encontrar su sustento, encontrar un hábitat natural, poder tener fuentes de alimentación, poder reproducirse, poder tener colonias estables, fuertes, y de esa forma pues todos ganamos, ¿no? Gana esta especie que es súper importante, no solo a nivel regional, sino a nivel internacional. Y pues ganamos también nosotros porque estamos más organizados y viendo y dejándoles un espacio. Las abejas son unos insectos maravillosos. La tarea que tienen en el ámbito natural, en la naturaleza, es sumamente importante. Se dice y se ha comprobado de que si las abejas desaparecen, solo nos resta unos 3 años de vida y consumiendo nuestras reservas. Entonces, el beneficio que nos brinda las abejas, principalmente la polinización, aparte de los subproductos de la colmena, pues la polinización es una actividad importante para la conservación de la flora y el mantenimiento de la fauna. Sin la vegetación, los animales pues no sobreviven. Entonces, la polinización ayuda a tener frutos más grandes, semillas polinizadas con alto vigor para germinar,
¿sí? Entonces, todas esas características son los beneficios incosteables que ese insecto llamado abeja pues nos brinda.